Amado Dios, bendito y alabado sea tu nombre en esta mañana especial. Gracias por atraernos a ti, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por conquistar nuestro corazón. Gracias por hacer que fijemos nuestra mirada en ti, al menos por unos segundos, Señor. Gracias por permitirnos hacer un alto en esta mañana y pensar en ti. Pensar en tus palabras, pensar en tu amor, pensar en tu grandeza y pensar que estás junto a mí y que estás en mí. Quiero alabarte, Señor, y bendecirte. Quiero darte gracias, oh Dios. Y quiero entregarte nuestro corazón, Señor, para que en esta mañana nuestro corazón sea examinado, sea limpiado, sea purificado y liberado, Señor. Trae tu medicina sobre nuestras vidas esta hora, Señor. Trae tu salvación, tu liberación sobre nuestras vidas, oh Dios. Espíritu Santo, toma toda cadena y toda atadura de impiedad. Toma todas aquellas cosas que se han venido levantando en nuestros corazones de manera sigilosa, tal vez poco evidente, pero que han venido tomando el control de nuestros sentimientos, aún de nuestro hablar, Señor. Sea tu luz en medio de nuestro entendimiento en esta mañana. Tu palabra traiga la luz y la dirección que hoy necesitamos para vivir como hijas tuyas. Tú eres un Dios de misericordia, Señor, y permite que en esta mañana tus misericordias nos alcancen una vez más. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Muy buenos días en esta mañana de miércoles, en mañana especial, ya cuarto día del mes de mayo. Y qué maravilloso que el Señor nos da nuevamente la oportunidad de estar con Él y de meditar en su grandeza, de meditar en ese Dios vivo y real que nos ha escogido y nos ha apartado para hacer su voluntad en medio de nuestros corazones, de nuestras familias y de todo cuanto hacemos. Vamos a iniciar esta mañana con el Salmo 79. El Salmo 79 tiene 13 versículos, pero en esta mañana vamos a mirar los versículos del 1 al 4. El título de este salmo es Lamento por la destrucción de Jerusalén. Sabemos que la palabra lamento está enfocada en el dolor, en el quebranto, en el clamor también. Y esto sucede cuando hay situaciones difíciles. Muchas de nosotras hemos vivido situaciones en las cuales nos hemos lamentado y hemos elevado nuestro clamor a Dios aún en medio de ese lamento. Dice en los versos del 1 al 4 lo siguiente: Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están a nuestros alrededores. El Salmo 79 ha sido escrito por un personaje importante en la alabanza a Dios en el templo de Jerusalén. Ese hombre, o el nombre de ese hombre, es Asaf. Como antecedente, debemos tomar en cuenta que a causa del persistente pecado de Judá, como lo veníamos trabajando en el Salmo 78, Dios los entregó en manos del ejército babilónico al mando de Nabucodonosor. Luego de varias sangrientas incursiones, finalmente en el año 586 a.C., los babilonios lograron tomar la ciudad de Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra ni en el templo ni en la ciudad. Podemos irnos imaginando cuál habrá sido la magnitud de la catástrofe, de la desgracia, de la pérdida y de la destrucción que en ese momento tocó a Jerusalén.
El autor del Salmo 79 fue testigo de esta masacre y en su salmo nos presenta la cruda realidad que tuvo que vivir el pueblo de Dios y el clamor nacional que se elevó a Dios por parte de los sobrevivientes. Es así como en los versículos del 1 al 4 vamos a presentar la cruda realidad que enfrentó el pueblo de Dios. Dentro de esto, como figuras destacadas, van desfilando algunas características de la masacre. En primer lugar, había profanación. El Salmo 79:1 dice: Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Tanto el templo como la ciudad donde fue edificado, Jerusalén, eran considerados como algo sagrado por los judíos. Pero como consecuencia de su pecado, las naciones no judías, en este caso Babilonia y seguramente sus aliados, profanaron la heredad de Dios, pisoteando lo sagrado y lo dejaron reducido a escombros. Esta es una de las consecuencias de todo pecado. Una vez cometido el pecado, abre la puerta para que el destructor profane lo que pertenece a Dios. Cuidado con caer en las garras del pecado. En segundo lugar, había muerte. El Salmo 79 del 2 al 3 dice lo siguiente: Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Cuando Dios pone la mano sobre alguien en disciplina, es cosa seria. En el caso de la nación de Israel, deben haber muerto cientos de miles. Fueron tantos que no había cementerio ni sepulcros para enterrarlos. Ni siquiera había quien hiciera lamento por los difuntos. Dice el texto que los cadáveres quedaron al descubierto, de modo que las aves de rapiña y las bestias de la tierra podían darse un banquete con los restos mortales en proceso de putrefacción. La sangre derramada fue tanta que parecía que se hubiera derramado agua por los alrededores de Jerusalén. La muerte es otra de las funestas consecuencias del pecado. Si no hubiera sido por el pecado que entró a la humanidad, no hubiera habido lugar para la muerte en el mundo. Cuidado con el pecado. Puede que tú y yo no seamos víctimas de una muerte fulminante justo después de cometer el pecado, pero es muy posible que como consecuencia del pecado muera la inocencia en nosotros, muera la confianza, muera la honestidad, muera el buen testimonio. El pecado conduce a la muerte en muchos sentidos. El salmista lo había comprobado. En tercer lugar, había burla. El Salmo 79:4 dice: Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están a nuestros alrededores. Seguramente Israel se jactaba de que nunca le iba a ocurrir ningún mal. De pronto, habían sido humillados al máximo. Esto provocó la afrenta, el escarnio y la burla de los vecinos. Esta es otra cara fea de la consecuencia del pecado. Cuando un creyente peca y recibe la consecuencia de su pecado, llega a ser objeto de la burla de sus conocidos. Recuerda lo que pasó con Sansón. El pecado le condujo a quedar ciego y en esas condiciones llegó a ser el hazmerreír de sus enemigos. Cuidado con el pecado, porque nos conducirá a ser objeto de burla de nuestros amigos y nuestros enemigos. De esta manera, el salmista termina describiendo la cruda realidad que enfrentó el pueblo de Dios. Todo fue como consecuencia del pecado. Recordemos que Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito Dios, hoy queremos dejar delante de ti todas estas verdades y realidades que vienen como consecuencia a causa de nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por ese pecado que una y otra vez salta de nuestros labios, salta de nuestro corazón, salta en nuestra mente, Señor. Te pedimos por esa práctica del pecado constante que nos lleva una y otra vez a vivir consecuencias de muerte espiritual. De pronto ha muerto en nosotros la fe. Tenemos una fe que languidece. Tenemos una fe moribunda a lo mejor. A lo mejor tenemos esperanzas moribundas.
A lo mejor hay un gozo moribundo en nuestro corazón. Hay una salud moribunda, una salud que está siendo manoseada aún por el pecado de la muerte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos en esta mañana que tú nos acompañes y que tú soples vida sobre cada una de nosotras y nos permitas, Señor, tener un espíritu manso y un espíritu humilde, Señor, para que podamos ser enseñadas, para que podamos ser entendidas y para que podamos, Señor, comprender todas estas lecciones que tú nos enseñas a través de la historia de Israel. Guarda nuestras vidas en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones y un fuerte abrazo.